Bien, a lo largo de estos 19 programas hemos ido desarrollando lo que son las ideas sobre la divina voluntad. Pero yo les voy a leer una listita a ver qué les parece que sean estos. Fíjense: amarguras, opresiones, apoyos humanos, desaliento, desconfianza, desánimo, distracción, escrúpulos, inconstancia y volubilidad, indecisión, distracción, prudencia humana, soberbia, temor, turbación, ingratitud, obstinación, voluntad humana. ¿A qué le suena esto? ¿A qué sean qué? Bueno, vamos a contestar por ustedes porque no los alcanzan. Son los obstáculos para llegar a vivir en la divina voluntad, ¿no? O sea, como decía Alejandra, hemos recorrido parte de lo que es vivir, de lo que es la voluntad, y hemos entrado ya nos hemos adentrado más que nada en lo que es la vivencia de la divina voluntad de nosotros. Pero para llegar a eso, pues nos encontramos con muchísimos, ¿cómo diríamos?, obstáculos, muchísimas cosas que nos van estorbando o nos van impidiendo el lanzarnos totalmente en la divina voluntad. Así que quisimos completar o terminar este ciclo de introducción, porque este es nuestro último tema que vamos a tratar, y que son los obstáculos. Así que vamos a empezar, y nada más queremos decirles que estamos con Elvi en lugar de Alejandro, que ahorita anda de paseo. Nos abandonó, está practicando el abandono, como dice Alejandra. Pero estamos aquí muy, muy contentos porque estamos terminando este ciclo, y a partir de los próximos programas vamos a ver, vamos a entrar en temas más profundos, ¿no? Estábamos pensando en que vamos a entrar en una serie de programas que le vamos a poner Conociendo a tu Dios. Vamos a tratar de penetrar un poco en conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo, en sus acciones, en lo que hasta donde podamos alcanzar, ¿no? Dentro de los escritos de la Divina Voluntad, dentro del Evangelio, dentro de la revelación también dada a María Valtorta. Así que será interesante, pensamos que será interesante, y que nos anime a vivir cada día más, con más ganas, con más ímpetu en esta voluntad. Así que vamos a empezar. Muy bien, aquí tenemos el primer obstáculo de las amarguras y opresiones. Luisa se sentía muy amargada y muy oprimida, y Jesús le dice, bueno, les voy a decir qué lectura es el volumen 28, la lectura 25, de septiembre 20 de 1930. Y Jesús le dice, hija mía, ¿cómo me da pena tu amargura? Siento que se vierte en mi corazón. Por eso, ánimo. ¿No sabes tú que las opresiones, las amarguras, son el lento veneno del bien, el cual produce una fatiga tal de reducir al alma a una extrema agonía, de modo que siente la agonía en el corazón, y mi amor agoniza en su corazón? Siente la agonía sobre sus labios, y agoniza mi plegaria. Siente la agonía en las manos, en los pasos, y mis pasos y mis obras se sienten agonizantes, mucho más en la criatura que quiere tener por vida mi divina voluntad. Siendo una voluntad con la mía, me siento verter su agonía en mi divina persona. Así, el sol de mi divina voluntad se siente estorbado por las nubes de las amarguras y opresiones para extender su luz en el fondo de la criatura y poder decir, todo da de mi voluntad, todo me pertenece, todo es mío. Y tú, Jesús, que ha tomado el empeño de formar un alma toda de mi voluntad, sufro por eso y quedo impedido en mi trabajo, porque tú debes saber que yo soy el administrador divino de mi fiat en la criatura. Y cuando la veo dispuesta a hacer en todo mi voluntad, en cada acto que hace yo me pongo al trabajo de preparación.
O sea, creo que es simplemente vamos a decir lo siguiente: las amarguras, las opresiones son propiedades de la voluntad humana. O sea, en la voluntad divina no hay amarguras, no hay opresiones. Por lo tanto, es una propiedad de nuestra voluntad. Y si las estamos teniendo y las consentimos en nosotros o fomentamos estas sensaciones dentro de nuestra alma, en definitiva le estamos ocupando un espacio que debería de ocupar la divina voluntad. Así que este sería como el primer obstáculo en el que estamos entrando, ¿no? Así que creo que no es problema. Toda situación que nos genere esto no es más que la nota de que no estamos desapegados y de que no estamos abandonados en Dios. Y tener la atención de, en cuanto lo sintamos, tratar de desecharlas, ¿no? La confianza en Dios. La confianza en Dios, así es. Bueno, seguimos con los apoyos humanos. En el volumen 2, en la lectura 48, de julio 22 de 1899, dice Luisa: después de esto me ha transportado fuera de mí misma y me he encontrado sobre una escalera altísima, bajo la cual había un precipicio, y por añadidura los escalones de esta escalera eran móviles y tan estrechos que apenas se podía apoyar la punta de los pies. Lo que más daba terror era el precipicio y el no poder encontrar apoyo de ningún tipo. Y queriéndose aferrar de los escalones, estos se caían junto. El ver que casi todas las demás personas se caían infundía escalofrío en los huesos. Sin embargo, no se podía evitar el pasar por aquella escalera. Entonces lo he intentado, pero en cuanto subí 2 o 3 escalones, viendo el gran peligro que corría de caer en el abismo, he comenzado a llamar a Jesús para que viniera en mi ayuda. Entonces, sin saber cómo, he encontrado a Jesús junto a mí y me ha dicho: hija mía, esto que tú has visto es el camino que recorren todos los hombres en esta tierra, los escalones móviles, sobre los que no pueden apoyarse para tener un sostén. Son los apoyos humanos, las cosas terrenas, que queriéndose apoyar sobre ellas, en vez de darles una ayuda, les dan un empujón para precipitarse más pronto en el infierno. El medio más seguro es el caminar casi volando, sin apoyarse sobre la tierra, a fuerza de los propios brazos, con los ojos en sí mismos, sin mirar a los demás y también teniéndolos todos atentos a mí para tener ayuda y fuerza. Así se podrá fácilmente evitar el precipicio. Bueno, creo que es muy clara el dictado, es muy preciso. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir con el apoyo humano. En las cosas materiales, sobre todo, tenemos grandes ejemplos. Siempre vamos buscando a alguien que nos, como decimos, que nos apoye, que nos dé la mano, para tratar de poder salvar o subir en determinados tipos de empresa que hayamos tenido, ¿no? En este aspecto de la vida espiritual, ¿cuáles serían los apoyos humanos? O sea, ¿a qué se referirá? Pues a los apoyos humanos simplemente a lo que nosotros nos confiamos en nosotros mismos, que todos nos los atribuimos a nosotros. Y también, pues cualquier apoyo de una persona, un compañero, una amiga, algo, que le demos más importancia que el apoyo que Dios nos da. O sea, puede ser una persona física, una persona en la cual depositamos nuestra confianza para que nos guíe, que vayamos encontrando a Dios a través de ella, que vayamos avanzando hacia este encuentro con nuestro Señor, pero a través de esa persona. Puede ser una persona seglar, podría ser un sacerdote, ya estaría un poco mejor, pero de todas maneras es un apoyo humano.
Podría ser alguien que ya no está aquí, un santo. Sí, es cuando nos encomendamos, pedimos intercesión, estamos prácticamente dependiendo de apoyos humanos. Y los apoyos humanos, bueno, pues tienen sus límites, tienen sus limitantes. ¿Cómo son? Primero, las personas que nos rodean generalmente pueden fallar, o sea, ellos mismos pueden fallar, y si fallan ellos, fallamos nosotros. Pueden traicionarnos, pueden dejarnos de lado, pueden no tomarnos en cuenta, y eso significaría el caernos sin culpa nuestra, sino por estar apoyados en alguien. En cuanto al apoyo divino, o sea, lo que dice Jesús es perfecto, o sea, ¿cuál es el modo de poder caminar sin turbarnos? Solo viéndolo a Él. Viéndolo a Él, la vista fija en Él. Uh-huh. O sea, y no fijarnos en nada de alrededor y seguirlo totalmente. En el momento que Jesús encuentra un alma que se confía, que se abandona totalmente a Él, en ese momento lo que Él se compromete a sacar adelante a esa alma, ¿no? En la divina voluntad es mucho más notorio todo esto. En la divina voluntad Jesús nos dice muy claramente que en la divina voluntad no hay maestros, no hay guías, no hay nadie que nos pueda guiar en la divina voluntad. Y dice, si nadie la conoce, ¿cómo puede alguien tratar de guiar a otro en mi voluntad si ni siquiera la conoce? Uh-huh. Ahí el único maestro es totalmente Jesús. Por lo tanto, lo que necesitamos es confiar plenamente en Él y olvidarnos de cualquier apoyo humano. Algo que me llamó la atención de aquí es que dice también, pues pasar por la tierra, bueno, lo digo con otras palabras, de puntitas como sin casi tocarla, ¿no? Solamente mirándolo a Él y mirando al cielo, ¿no? Para que no nos contamine. Es que la tierra en este sentido, o sea, él habla en otras lecturas de que la tierra nos llama y sobre todo dependemos de la tierra. Incluso estamos parados, pero estamos parados sobre la tierra. Y puede que estemos en un lugar muy alto, como él dice, o sea, en el tercer grado de vida en la divina voluntad, que es donde la luz del sol nos da de lleno, nos abarca totalmente y la tierra como que desaparece. Vamos a imaginarnos que estamos en la punta de un monte, en donde prácticamente ya no la tierra se esfuma, los bienes terrenales se esfuman, pero todavía dependemos de la tierra. Entonces la única forma de abandonarnos plenamente es cuando nos lancemos en Él, que lo pone como ejemplo en lanzarse en el sol, y entonces la criatura desaparece y la tierra desaparece. Ya no ve más tierra, ya no depende de la tierra, depende del sol, y en ese momento estamos totalmente sumergidos en Él, ¿sí? Y entonces ya no hay apoyos humanos, no hay fallas, no hay nada. Así que debemos estimar mucho esta enseñanza. Nunca apoyarnos en lo humano para llegar al reino de su voluntad. Solo en Él. Así es. Claro que sí. Bueno, seguimos con el desaliento, desconfianza. Es la lectura 334 en el párrafo 2 de febrero 4 de 1900. El desaliento es un humor infeccioso que infecta las más bellas flores y los más agradables frutos y penetra hasta el fondo de la raíz, de modo que aquel humor infeccioso, invadiendo todo el árbol, lo marchita, lo vuelve escuálido, y si no se le pone remedio regándolo con el humor contrario, como aquel humor malo se ha introducido hasta la raíz, seca la raíz y hace caer por tierra al árbol. Así le sucede al alma que se embebe de este humor infeccioso del desaliento. Y ahora habla de la desconfianza. Dice, ¿no sabes tú que la desconfianza deja moribunda al alma? Que pensando en que debe morir no piensa más en nada, ni en adquirir, ni en comerciar.
ni en embellecerse más, ni en poner remedio a sus males. No piensa otra cosa, sino que para ella todo ha terminado. Y no solo vuelve al alma moribunda, sino que la desconfianza pone a todas las virtudes en peligro de expirar. ¿Qué es la desconfianza? ¿Y qué es el desaliento? Pues bueno, la desconfianza yo creo que es falta de amor a Dios, ¿no? Porque Así es, porque si no tengo confianza en Dios, es que no lo llego a amar. Si no lo he llegado a amar, es que no lo he llegado a conocer. No he llegado a confiar en Él, ¿no? Así que prácticamente es una ausencia de conocimiento de Jesús. Y Pero, perdón. No, dime. No, y el desaliento pienso que es falta de abandono. El desaliento, falta de abandono también. O sea, estamos ante la presencia de dos consecuencias de no haber conocimiento. O sea, de no tener el conocimiento suficiente de Jesús, no haber llegado a entenderlo, a amarlo. Y eso es lo que nos pone un obstáculo tremendo para llegar a vivir en la divina voluntad. Así que bueno, pues tenemos estas lecciones. Y tenemos otra del desaliento, que es la lectura del volumen 6, la 69, en el párrafo 2, de septiembre 8 de 1904. Y Jesús le dice a Luisa: hija mía, ¿no sabes tú que el desaliento mata más almas que el resto de los vicios? Por eso, ánimo, valor, porque así como el desaliento mata, así el valor, el coraje hacen revivir. Y si el acto más loable que el alma puede hacer, porque mientras se siente desalentada, del mismo desaliento toma valor, se anula a sí misma y espera, y deshaciéndose a sí misma, ya se encuentra rehecha en Dios. ¿Qué es desaliento? Es decir, no tiene caso. Un desgano. Un desgano, es decir, no tiene caso, esto es inútil, no tengo la capacidad, no tengo la fuerza, esto no es real. ¿Sí? Es como perder la esperanza, doctor. La desesperanza, un desaliento. Y bueno, esto también, como decíamos hace un momento, el desaliento no es más que el no conocer a Dios, ¿no? Desafortunadamente, la mayor parte de nosotros hemos vivido en un mundo en donde no se nos ha dado la suficiente instrucción de Dios y nos han llenado totalmente de conocimiento del mundo, conocimiento de Dios, pero muy, muy, muy ligero, contra una enseñanza muy profunda de lo que es el mundo, de lo que es la ciencia sobre todo, que la ciencia nos va como apartando de Dios, nos va diciendo, ¿sabes qué? Es que Dios no existe, lo que existe es esto. Eso sin dejar de reconocer que hay ciencia buena, ciencia basada en la fe, pero es poca. ¿Sí? Y casi todos nos vamos refiriendo a lo negativo. Lógico, cuando nos entregamos totalmente al mundo, pueden pasar dos cosas: que tengas muchísimo éxito y que puedas triunfar dentro del aspecto del mundo, pero tu aspecto interior, tu aspecto espiritual, tu aspecto moral, prácticamente se ven trastornados por eso. Y eso te genera un desaliento y no encuentras paz, no encuentras nada, porque no tienes esa parte que es Dios. Si no tienes éxito en el mundo, que es la gran mayoría, o sea, hay que reconocer que en el mundo vivimos ahorita 7.200 millones de habitantes, y de esos 7.200 millones, ¿quiénes han tenido éxito así realmente? Muy pocos. O sea, muy pocos. El resto ha vivido en una lucha constante, en un esforzarse constante, que si no está apoyada esa lucha en la fe, definitivamente el desaliento se presenta. ¿Qué caso tiene seguir luchando si no logro salir ni en lo material ni en lo espiritual? ¿Sí? Bueno, entonces, el remedio de esto, ¿cuál es? El conocimiento. Eso hace seres frustrados, ¿verdad?
hace seres frustrados, frustrados en Dios y frustrados en la materia. ¿Sí? Y desafortunadamente personas que han estado muy allegadas, muy cercanas a la religión, a Dios, que llega un momento en que llegan a ese estado de decir, no tiene sentido. ¿Sí? Bueno. Hay otro que es el desánimo. En el volumen 28, en la lectura 21, párrafo 2, de agosto 12 de 1930, dice Jesús: Hija mía, no te abatas, porque el abatimiento llama al desánimo, el cual duplica el peso de las penas, tanto que la pobre criatura con este peso duplicado apenas puede arrastrarse en el camino que debe recorrer, mientras que mi querer quiere que no te arrastres, sino que vueles en su luz interminable. Y además, el dolor soy yo, en el cual hago mis pequeñas visitas. El velo es el dolor, pero dentro está mi persona, que escondida dentro del velo del dolor visita a la criatura. La necesidad soy yo, que escondido en ellas hago las más bellas visitas para hacerme ayuda de las necesidades que dispongo. Esta es una revelación muy fuerte. Claro. Que no sabíamos. No sabíamos, y yo pienso que aquí el hablar del desánimo sería ilógico. Vamos a hablar de lo que nos está diciendo. El dolor es Él. O sea, Él visita al alma a través del dolor. El dolor es el velo. Pero en el dentro, la persona que tiene el valor de tomar ese dolor y desmenuzarlo, se va a encontrar con Jesús. ¿Sí? Entonces, eso es hermosísimo, porque es un Jesús que todos hemos pensado que vamos a encontrar a un Jesús siempre glorioso. Y efectivamente, o sea, Jesús es glorioso, pero para alcanzar esa gloria tuvo que pasar por el dolor y tuvo que pasar por el sufrimiento. Y es algo que en los escritos de Luisa nos marca reiteradamente, ¿no? El sufrimiento, el dolor. O sea, y es lógico, cuando el hombre se separa de Dios en el paraíso, cuando el hombre se sale de la voluntad de Dios, se forma un abismo entre lo que es vida humana y vida divina. Dios había creado a un ser con vida humana y divina juntos, a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Cuando el hombre se sale, separa estas dos realidades, y entonces queda dividido Dios del hombre. No hay forma de poder regresar. ¿Por qué? Porque para regresar se necesita alguien que pudiera reparar el daño, y reparar el daño era reparar una vida divina en el hombre, y el hombre no la tenía. Por lo tanto, tiene que ser la humanidad del Verbo, que es Jesús, que tenga que venir, tenga que dejar de lado su finalidad, que era venir a reinar, y tome como parte intermedia venir a redimir, venir a rehacer. Y Él tiende un puente entre la parte divina y la parte humana, pero ese puente es una cruz. Entonces, queremos pasar, tenemos que pasar por ese puente, y ese puente es la cruz, es el sufrimiento. Por eso Jesús en el Evangelio siempre llama y dice, toma tu cruz. O sea, toma tu cruz y sígueme. El que no deja todo y no está conmigo no es digno de mí. El que toma el arado y voltea, o sea, no es apto para este trabajo. Siempre es el sufrimiento, siempre es la cruz, para poder pasar a través de ese puente. San Pablo es más preciso, que dice, tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. O sea, quiere decir que hay algo que Jesús no hizo. Y entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué cosa pudo haberle faltado a Jesús? La respuesta es nada, lo hace completo todo. No, pero lo hizo completo en Él, pero le falté yo.
O sea, le faltó mi decisión de unirme a Él, le faltó mi sí de unirme a la cruz. Y entonces la cruz se vuelve el camino para poder llegar a tener esta parte, ¿no? Así que el dolor es eso. Y luego la necesidad. Eso es otra cosa que es importante. La necesidad es Jesús. Y dentro de esa necesidad está Él. Entonces, cada vez que nosotros tenemos necesidad, sobre todo de tipo espiritual, o sea, el meollo, la substancia de esa necesidad es Jesús. Si yo la tengo y no la quiero convertir en parte humana y no me apoyo en apoyos humanos, sino lo dejo todo en Él, lo voy a encontrar. Y entonces la necesidad que es Jesús se convierte en el remedio, que también es Jesús, pero se convierte en el remedio de aquella necesidad. Así que son dos enseñanzas tremendas, como dijiste, ¿cómo? Sí. ¿Enseñanza qué? Muy fuertes que Muy no fuerte. sabíamos. Que la cruz, el sufrimiento es Jesús y la necesidad es Jesús. Y en el dolor también es Jesús. Dice, el dolor El soy yo. dolor es Jesús, así es. Sí, o sea, hay muchísimas lecturas en Luisa donde nos va descubriendo a este Jesús doliente y que de alguna manera necesitamos entender que Jesús en su vida en la tierra estuvo sujeto prácticamente al dolor continuamente. Por lo tanto, nosotros estamos invitados a seguirlo, ¿sí? Hay una figura que pues luego mandan donde hay una persona cargando una cruz grande y se le hace muy pesada y la corta, ¿verdad? Y a la hora que quiere pasar ese puente que usted dice, la quiere poner y ya no le alcanza, ya no puede pasar. Es lo mismo que sucede cuando rechazamos los sufrimientos o los queremos evadir. Uh-huh. Así es. Estamos acortando nuestra cruz y a lo mejor ya no nos da para pasar ese puente. Así es. Muy bien. Hay una pregunta sobre esto que es interesante de Perla. Dice, ¿desmenuzar este dolor sería aceptarlo, vivirlo, o el aceptar nuestra cruz? Pues yo creo que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, desmenuzar ese dolor que tengamos, el dolor que sea, o sea, es llegar a la esencia de ese dolor, que sería Jesús, y entonces lo acepto, lo vivo, y esa es nuestra cruz. O sea, el vivir en la divina voluntad es una cruz continua, donde la divina voluntad está crucificando cada acto de nosotros, y es una crucifixión completa, porque no es con 3 clavos, sino es un clavo por cada acto. Claro. Además, este sufrimiento unido al de Jesús, pues tiene un valor que no alcanzamos a comprender, enorme, ¿no? Así es. Y aparte lo estamos aliviando, entonces es un alivio para Jesús que nosotros le ofrezcamos nuestro sufrimiento, ¿no? El descanso. El aceptarlo, ¿no? El aceptarlo. Pero sí, cuando aceptamos esa cruz y ya la amamos, ya no es cruz, ahora es gozo. Ahora es gozo, ahora se llama masoquismo. Bueno, es una forma de decirlo, pero sí es encontrar ese lado bueno del sufrimiento. Y lo que dijiste ahorita, cuando ya tengo ese sufrimiento ya aceptado, ahora lo uno al sufrimiento de Jesús y resulta que todo el sufrimiento de Él se pone en ese sufrimiento mío y mi sufrimiento se convierte en un sufrimiento corredentor, porque ahí se repite la pasión de Jesús, los sufrimientos de Jesús. Tremendo. Tremendo, muy grande. Bueno, seguimos con la desconfianza y tenemos la lectura 17, 10 en el párrafo 6 y dice Jesús: hija mía, cálmate, no temas, tu Jesús no te deja. Yo soy celoso de tu confianza. No quiero que desconfíes mínimamente de mí. Mira,
Yo amo tanto que las almas estén con toda confianza conmigo, que muchas veces escondo algún defecto o imperfección de ellas, o alguna incorrespondencia a mi gracia, para no darles ocasión de que no estén conmigo con toda confianza, porque si pierden la confianza, el alma queda como dividida de mí y toda encogida en sí misma. Se pone a distancia de mí y queda paralizada en el arroyo del amor, y por eso paralizada en el sacrificarse por mí. Oh, cuánto daño hace la desconfianza. Se puede decir que es como esa helada primavera que apaga la vida a las plantas, y muchas veces, si la helada es fuerte, las hace aún morir. Así la desconfianza, más que helada, detiene el desarrollo a las virtudes y pone el hielo al más ardiente amor. Oh, cuántas veces por falta de confianza quedan detenidos mis designios y las más grandes santidades. Por eso yo tolero cualquier defecto, excepto la desconfianza, porque jamás le pueden producir tanto daño. Jesús, cuando tuvo revelaciones con Santa María Faustina, también decía que lo que más le dolía era la confianza en él, la desconfianza en él, que hasta en la imagen que mandó hacer de él decía: Jesús, yo confío en ti. De que es tan fuerte esa frase, nos compromete a que en verdad debamos confiar y abandonarnos en él. A eso le duele mucho. Claro, porque ¿qué quiere decir confiar? Confiar en Jesús. ¿Qué quiere decir? Abandonarse completamente en él. Sí, pero ¿qué más? Amarlo. Uh-huh. Lo creo fuerte. Lo creo, o sea, que contiene, ¿no? Todopoderoso. Lo creo fiel. O sea, no me va a fallar. Él lo dijo, él lo hace. ¿Sí? Y es que estoy seguro de que tiene todo lo necesario para remediar lo que a mí me hace falta. Lo creo misericordioso, que me va a perdonar. Así es. Si tengo desconfianza, entonces no es nada más decir no, sino lo hago chiquito. Ya no es el poderoso, ya no es el que está atento a la necesidad de la criatura, ya no es fiel porque a lo mejor no me lo cumple. ¿Sí? O sea, estamos poniendo en un plano ínfimo a la divinidad y la estamos poniendo a nuestra altura. O sea, ahora yo pongo la divinidad a mi altura y digo, no, quién sabe, Alejandra a lo mejor me falla. Sí. ¿Sí? A lo mejor no tiene la capacidad, a lo mejor no tiene lo necesario para poderme ayudar. Curioso, ¿no? Sí. Y él en una lectura lo dice, ¿no? Así es. Ahorita nada más estamos tomando una que otra, pero es muy, muy interesante esto. Preguntas no, ¿verdad? Distracción. Volumen 6, lectura 131, párrafo 2. Septiembre 6 de 1905. Hija mía, las obras que más irritan mis manos y que más me amargan y agrandan mis llagas son las obras buenas hechas con distracción, porque la distracción quita la vida a las obras buenas, y las cosas que no tienen vida están siempre próximas a pudrirse. Por eso a mí me dan náuseas, y al ojo humano es más escándalo la obra buena hecha sin atención que el mismo pecado, porque el pecado se sabe que es tiniebla, y no es maravilla que las tinieblas no den luz. Pero la obra buena, que es luz y da tinieblas, ofende tanto al ojo humano, que no sabe más dónde encontrar la luz, y por eso encuentra un obstáculo en el camino del bien. La distracción. ¿Cuántas veces hemos estado distraídos Sí. en nuestro acercamiento a Él? Y pongámoslo en lo más común, en la oración. Estamos orando, estamos rezando y estamos distraídos pensando en alguna cosa. En misa, o sea, en el momento de la Eucaristía, no estamos totalmente concentrados en lo que estamos haciendo, ¿no? Sino que estamos fuera y estamos pensando en otras cosas o haciendo otras cosas. Eso lo que quiere decir es, ¿sabes qué? No me interesas. Me interesa más esto. ¿Sabes qué? No eres importante para mí.
Lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo por rutina. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Y eso es la oración con distracción, incluso el acudir a la Eucaristía, el recibir a Jesús Eucarístico, y con distracción, es decir, ¿sabes qué? Vengo nada más para pasar el rato. Tremendo, ¿no? Tremendo. Hay una pregunta de Lulú que dice, ¿tiene el mismo valor el sufrimiento físico, o sea, enfermedades, el moral o espiritual? Totalmente sí. En cualquiera de tipo de sufrimiento podemos ponerlo en Jesús y Él pondrá sus sufrimientos en los nuestros. Seguimos. Hay otra lectura de la distracción que es el volumen 8, la lectura 19, párrafo 2, de noviembre 23 de 1907. Dice Jesús, hija mía, si el alma sufre distracciones, disturbios, es señal de que no se ha dado toda a mí, porque cuando el alma se ha dado toda a mí, siendo cosa mía, sé tener bien custodiado mi don, mientras que cuando en virtud del libre albedrío no me dan todo, yo no puedo tener esa custodia especial, y estoy obligado a sufrir las cosas molestas que turban mi unión con ellas, mientras que cuando es toda mía, el alma no hace ningún esfuerzo para estarse tranquila. El empeño es todo mío, para no dejar entrar ninguna cosa que pudiera turbar nuestra unión. Así es. Bueno, seguimos con los escrúpulos. Es la lectura, es el libro 4, la lectura 56, el párrafo 2, y dice, mientras que el amor propio es muy corto de vista, tanto que no puede dar un paso sin tropezar, y no creas tú que esta vista agudísima la tienen las almas que están siempre agitadas y haciendo escrúpulo de todo. Más bien esa es una red que les teje el amor propio, porque siendo muy corto de vista, primero las hace caer y luego les suscita 1000 turbaciones y escrúpulos. Y lo que hoy detestan con tantos escrúpulos y temores, mañana caen en eso nuevamente, tanto que su vivir se reduce a estarse siempre sumergidos en esta red artificiosa que les sabe tejer muy bien el amor propio. Y luego, en el párrafo 4 dice, más bien te digo que esa es la verdadera marca de la obediencia y la otra es la verdadera marca del amor propio. Y ese modo de vivir me mueve más a indignación que amor, porque cuando es la luz de la verdad la que hace ver una falta, aún mínima, debería haber una enmienda, pero como es la vista corta del amor propio, no hace otra cosa que tenerlas oprimidas, sin que avancen en el camino de la verdadera santidad. Creo que esto es algo que necesitamos comentar. Esas personas que de todo hacen un escrúpulo, de todo se escandalizan, de todo pormenorizan y quieren seguir determinadas normas. Yo creo que en realidad cuando algo nos sentimos que hay algo que no concuerda, en vez de hacer un escrúpulo, que es un interiorizarnos, un amor propio, de decir yo sí soy y ellos no, ¿sí? Creo que deberíamos de usar la caridad, que es más o menos lo que nos está diciendo ahí. ¿Qué es la caridad? Pues es Dios, es el amor a Dios. Es hacer todo por Dios. Todo lo que hagamos es hacerlo por Dios, con Dios y en Dios, ¿sí? Entonces debería yo de acercarme a esas personas y de tratar de entender lo que se está haciendo, el por qué se está haciendo. Y si hay realmente alguna falla, bueno, tratar de enmendarla. Y si no, bueno, cuando menos comprender los porqués, ¿no? Y no escandalizarme, no separarme, sino al contrario. En la divina voluntad, o sea, todo lo que cuenta es la unión. Hay que unirnos, hay que hacer unidad y no esa desunión que es producto de los escrúpulos.
Yo veo que tú haces algo, a mí me sale el escrúpulo y digo, no, con Elvira, no. Y dije Elvira, no dije Elvira. Muy fuerte. O sea, en fin. Hay otra lectura que es del volumen 12, la lectura 18 del párrafo 8, que dice, otros la ponen en las confesiones frecuentes, en la dirección pormenorizada, en hacer escrúpulo de todo, pero luego no se hacen escrúpulo de que su querer no corre junto con el querer de Jesús. Y hay de quien las contradice. Estas almas son como los globos inflados, que en cuanto se les hace un pequeño agujero, se sale el aire y su santidad se esfuma, y caen por tierra. Estos pobres globos tienen siempre que decir, son fácilmente llevados a la tristeza, viven siempre en la duda, y por eso quisieran un director para ellos, que en cada pequeña cosa los aconseje, los tranquilice, los consuele, pero pronto están más agitados que antes. Bueno, más sobre esa parte, ¿no? Hay una pregunta que dice, cuando das amor y servicio a tu prójimo y recibes violencia de tus seres queridos, familia, ¿debemos permitir eso? ¿Es nuestra cruz cuando no respetan tu fe y ofenden a Dios y corres peligro? Es muy interesante esto que dice y es frecuente realmente, ¿no? Yo diría lo siguiente, ¿dónde podríamos ver qué está sucediendo? Y me voy a referir a la divina voluntad. Jesús nos dice que cuando recibamos algo como esto, no debemos pensar que es a nosotros, sino que es lo que Él está recibiendo y se lo está comunicando el alma para que el alma perciba lo que el mundo le hace y al mismo tiempo tratar de reparar lo que le están haciendo. O sea que el sentir esto, el tener esto, si estamos en esta vida, en esta intención de vivir en la divina voluntad, debemos tomarlo como una comunicación que Jesús hace de sus sufrimientos y de lo que el mundo le está dando. Ahora yo debo agradecerle a Jesús por darme esa posibilidad de sentir lo que Él siente, de ver lo que Él está padeciendo y poderlo aliviar de alguna manera con los actos contrarios. Y Jesús nos dice que esa es la manera de no quedar resentido con el prójimo. Ahora, quiero pasar un poco más adelante porque dice, o sea, se ofenden a Dios. Bueno, hasta ahí es lo que hemos dicho. Ahora, corres peligro en cuanto a qué? A integridad física, o sea, que sería lo más lógico pensar, o sea, una agresión ya física. Bueno, yo pienso que en ese momento, o sea, si hay una agresión así, tendríamos que valorar si realmente hay riesgo o fue un arranque. Y en todo caso, bueno, pues acudir a algún consejo de tipo, yo diría, eclesiástico, para ver qué es lo que se puede hacer. Pero de todas maneras tomar esa agresión física como participación de lo que se está haciendo Jesús, porque es Jesús quien lo está recibiendo. Y es la única manera que tenemos de entender lo que nosotros le estamos dando a Jesús. O sea, nunca hemos reflexionado en que cada vez que peco, aunque sea venial, cada vez que no le doy vida a la divina voluntad en mí, lo que estoy haciendo es esto. Estoy faltando, estoy agrediendo a Jesús con una espina, con un golpe, con un flagelo, con un clavo. Estoy martirizando a Jesús porque fueron nuestros actos los que lo martirizaron. Los romanos no fueron más que el vehículo, o sea, a través del cual se llevó a cabo lo que yo le quería hacer a Jesús. Entonces, con todo el dolor que esto pueda significar, debo tomarlo como esa participación y usarlo para reparar.
usarlo para aliviar, para consolar a Jesús, ¿no? Y bueno, la otra parte es decir, bueno, si ya corro peligro, probablemente haya una separación, pero eso que lo realmente que sea dictado por alguien más adecuado. Y no me refiero a autoridades legales, o sea, civiles, sino me refiero a eclesiásticas, sobre todo si es el esposo o la esposa o a los hijos, decir, bueno, ¿qué hago? Lo más probable es que le vayan a decir hay que separarse, hay una separación de techo que es totalmente aceptada y en ese momento, bueno, romper ese riesgo, pero no olvidarnos de aceptar lo que nos llegue como parte de transmisión de sufrimiento, ¿no? Dice Carolina, me gustaría preguntar cómo puedo tomar el alcoholismo de mi esposo y vivirlo en la divina voluntad. Es sufrir una cruz, es una cruz bastante pesada, muy pesada. Es un vicio que tiene su esposo, es un vicio del alma, no es un vicio del cuerpo. Pero ese mismo sufrimiento lo está sufriendo Jesús. Es exactamente lo que estábamos diciendo. Y si en un momento dado llega al punto de haber peligro para la persona o para los hijos, bueno, en ese momento quizá esa separación que decíamos, pero tomarlo como un sufrimiento, como un ofrecimiento a Jesús y sobre todo para tratar de corregir a la persona. O sea, ofrecerlo con la intención de reparar a Jesús, de amarlo, de confortarlo y de que de alguna manera le dé las gracias suficientes o el reino a esa persona para que logre salir de ese estado. ¿Seguimos? Seguimos con inconstancia y volubilidad. En el volumen 4, la lectura 62, párrafo 4, de marzo 31 de 1901, dice Jesús: ¡cuánta volubilidad, cuánta inconstancia! Hija mía, la cosa que más me disgusta es la inconstancia y la volubilidad, porque esto es señal de que la verdad no ha tomado posesión de tales almas, y aun en cosas de religión puede ser que encuentren su satisfacción, su propia comodidad y el interés. Porque cuando la verdadera luz de la verdad entra en un alma y se posesiona de un corazón, esta alma no está sujeta a inconstancia, más bien todo lo sacrifica por amor de aquella y para hacerse dominar por ella, y con ánimo firme desprecia todo lo demás que no pertenece a la verdad. Todos somos inconstantes. La inconstancia, ¿no? Es tremenda. Hay un comentario del padre Dengo, que dice: el secreto entonces es poner los ojos fijos en el crucificado, sin apartar los ojos de él, y es en él, en sus llagas, donde está mi paz, la santidad divina en mí, el cielo ya en la tierra. Jesús le dice a Luisa que no es el sufrimiento lo que la hace infeliz, sino es lo apartado de su cruz lo que la vuelve infeliz, o sea, el vivirlo apartado de su cruz. Jesús la invita a Luisa y nos invita a nosotros a morir, a crucificarnos en él, ¿no? Así que sí, así es un comentario perfecto, porque en la cruz con Jesús es donde podemos encontrar la paz y la felicidad. Aunque sea una cruz, así es. Sí, pero es que siempre nos imaginamos la cruz, una cruz de madera, con clavos, atravesándonos, flagelados, con una corona de espinas. No, esta cruz es peor todavía. Es peor, porque es la cruz de mantener crucificada nuestra voluntad. Cada acto es un clavo. Jesús se podía mover en la cruz. El alma en la divina voluntad no puede ni siquiera moverse. O sea, no se le da el alivio del estertor, del movimiento, del quejido. Cada acto debe estar crucificado. Por lo tanto, en la divina voluntad no hay quejidos, no hay lamentos, no hay aquel decir esto es injusto.
sino es todo una crucifixión total. Pero esa es la crucifixión total que debemos tener para poder entrar en la unión total con Jesús. Si no es así, definitivamente no. ¿Seguimos? Seguimos con la indecisión. Es en el volumen 10, la lectura 8, en el párrafo 2, dice Jesús. Yo creo que se está refiriendo a un religioso y dice Jesús, yo lo llamo y él está siempre indeciso. Las almas que no son decididas no son buenas para nada. Lo contrario cuando son decididas y resueltas. Entonces todas las dificultades las supera, las soluciona. Aquellos mismos que suscitan las dificultades viéndolo tan resuelto, se debilitan y no tienen el valor de oponerse. Es un poco de apego lo que lo ata, y yo no quiero contaminar mi gracia en los corazones que no están libres de todo. Si se separa de todo y de todos, entonces mi gracia lo inundará de más y sentirá la fuerza necesaria para seguir mi llamada. Así es. Él es esa alma que está ahorita, sí voy, no voy, sí voy, no voy. Esa alma no sirve, ¿sí? Nunca se lanzará realmente a conseguir lo que Jesús quiere. Así que, bueno, debemos entender que o somos resueltos o definitivamente no servimos para esto. Seguimos con la distracción. En el volumen 6, la lectura 131, párrafo 2, septiembre 6 de 1905, dice Jesús, las obras que más irritan mis manos y que más me amargan y agrandan mis llagas son las obras buenas hechas con distracción, porque la distracción quita la vida a las obras buenas, y las cosas que no tienen vida están siempre próximas a pudrirse. Creo que sí, ya la habíamos leído. hecho, sí, estaba bien. Sí, o sea, la distracción, ¿no? Uh-huh. Que es el hacer las cosas, pero por rutina, en automático. Estoy rezando el rosario, bueno, es, Alejandra quien está rezando el rosario y está pensando en lo que tiene que comprar para la comida de mañana. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. O sea, o está adormilada, no está con sus 5 sentidos en esto. Uh-huh. Bueno, seguimos con la prudencia humana. Uh-huh. Es el volumen 24, la lectura 37, en el párrafo 4. Dice Jesús, pero créelo, todo es por causa de la prudencia humana. ¿A cuántas obras divinas ha hecho malograr en medio de las criaturas la prudencia humana, que han llegado como holgazanes a retirarse de las obras más santas? Pero mi voluntad sabrá triunfar sobre todo y burlarse de ellos, pero no puedo esconder el dolor de tanta ingratitud humana a un bien tan grande. Cuando Dios quiere dar un bien, cuando Dios se decide a darle algo a la familia humana y el alma está con esa prudencia, decir no es el momento, no es adecuado, ahorita no hay que decirlo, hay que callarlo porque esto puede entorpecer lo que Dios quiere. Perdón, pero si Dios lo manifiesta, es que es el momento. Y sobre todo cuando Jesús ha dicho, ardo en deseos de que esto se extienda. Cuando Jesús ha dicho, yo quería que esto se extendiera a través de fulano o sutano, pero no quisieron por motivos triviales. Buscaré a otros que lo hagan, que lo extiendan, que lo den. Esa prudencia humana, dice Jesús, o sea, ha malogrado cantidad de beneficios y de dones que Él quería darle a la humanidad. Exactamente por eso lo queremos tener aprisionado. Y a veces el peor de los casos es que nos creemos como los únicos merecedores de poder tenerlo y que nosotros somos los que debemos de empezarlo a dar poco a poco de acuerdo a mi criterio. ¿Sí? Esto es tremendo y lo está poniendo de una manera sí. En otras ocasiones, doctor, cuando está en una reunión y que ya nadie quiere escuchar de Dios y uno por prudencia humana
también se queda uno callado, ahí estamos también faltando. No, porque no se trata de imponer, se trata de ofrecer. Se ofrece, se habla, no lo aceptan, no lo quieren, no nada, de acuerdo, o sea, no hay problema. Pero ya se ofreció, ya se dio, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿La prudencia humana también iría de la mano con los escrúpulos? Podrían estar relacionados. Sí, ¿verdad? De la mano. Yo creo que la prudencia humana va más allá. Yo creo que la prudencia humana debe de estar, el generador de la prudencia humana es la soberbia. Porque es el hombre que se pone como el que va a dictar lo que debe hacerse. Y no toma en cuenta lo que Jesús está haciendo. ¿Sí? Yo no encuentro ninguna justificación para que yo diga, no, esto no se debe dar ahorita. Y yo digo, bueno, Jesús, te equivocaste. ¿Sí? O al revés, Jesús, gracias, porque soy el único que puede recibir esto. A los demás no. Les voy a ir dando poco a poquito, pero yo sí, gracias Jesús por haberme hecho tan grande. Sí, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Y eso es lo que ha pasado con muchísimas de las revelaciones de Jesús, y eso es lo que ha pasado con la divina voluntad. Es verdad. Así es. ¿Seguimos? Exactamente, vamos a la soberbia. En el volumen 3, lectura 10, párrafo 2, de noviembre 19 de 1899, dice Jesús: hija mía, la soberbia roe la gracia. En los corazones de los soberbios no hay otra cosa que un vacío, todo lleno de humo, que produce la ceguera. La soberbia no hace más que hacer de sí mismo un ídolo. Así que el alma soberbia no tiene a su Dios consigo. Con el pecado ha buscado destruirlo en su corazón, y levantando un altar en él, se pone encima y se adora a sí mismo. Qué fuerte, ¿verdad? Un ídolo a sí mismo. Así es. Y hay otras, ¿no? Sí, hay otra. Es la lectura del volumen 4, la lectura 77, en el párrafo 2, dice, de julio 30 de 1901. Hija mía, ¿cómo ha arruinado al mundo la soberbia? Ha llegado a destruir esa pequeña lucecita de razón que todos llevan consigo desde que nacen. Pero debes saber que la virtud que más exalta a Dios es la humildad, y la virtud que más exalta a la criatura ante Dios y ante los hombres es la humildad, que es lo contrario de la soberbia. Así es. Y bueno, esta soberbia, que es tremenda, realmente es destructora de todos los dones que Dios nos ha querido dar, ¿no? Y es uno de los principales motivadores de la rebelión de la voluntad humana a la voluntad divina. O sea, no tenemos ya tiempo de terminar con todo lo demás, pero tendremos que extender esto al siguiente programa, porque no quiero dejar pasar los últimos 2, 3 obstáculos, pero sobre todo la voluntad humana. Hablar un poquito de lo que le estorba, de lo que hace. Quisiéramos hablar mucho sobre este tremendo obstáculo que se pone, pero desafortunadamente tendríamos que extendernos programas y programas. Pero creo que los puntos fundamentales son: ¿qué es lo que la voluntad humana está haciendo? ¿Qué es la voluntad humana? Eso es algo que no hemos todavía entendido. Tenemos todavía muchas lagunas en nuestro interior, y quisiéramos que de alguna manera se pudieran, pues no sé, hasta donde podamos descubrir qué es lo que esta voluntad está ocasionando en nosotros, ¿no? Así que ya no hay lectura. Ya nada más les recomendamos que lean el volumen 6, la lectura 40,
de mayo 30 de 1904, que también habla ahí sobre la soberbia. A ver si nos extendemos en los minutos. Sí. Dice Jesús: hija mía, cuánta ruina hace en el alma la soberbia. Basta decirte que forma un muro de división entre la criatura y Dios, y de imágenes mías las transforma en demonios. Y además, si tanto te duele y te desagrada que las criaturas sean tan ciegas, que ellas mismas no entiendan ni vean el precipicio en el cual se encuentran, y tanto deseas que yo las ayude, mi pasión sirve como vestido al hombre, que le cubre las más grandes miserias, lo embellece y le restituye todo el bien que por el pecado se había quitado y había perdido. Esto es precioso. O sea, volvemos al punto de la cruz y de la aceptación de la cruz, porque es la pasión de Jesús que nos viste, nos reviste con sus sufrimientos para embellecernos y para restituir lo que nosotros no hemos hecho y quitar toda la parte que hemos hecho y le hemos hecho mal, ¿no? Y le restituye todo el bien que por el pecado se había quitado y había perdido, por lo cual yo te hago don de mi pasión, a fin de que te sirva a ti y para quien quieras tú. Esto es otro punto, que también el alma que vive en la divina voluntad se hace poseedora de la pasión de Jesús. Entonces, en el momento en el que se hace poseedora, ahora la puede poner en otra persona para darle luz, para darle fortaleza, para tratar de sacarla del error o del pecado. ¿Sí? Por eso dice que a veces Jesús haz uso de mi sangre y de mis llagas, dáselas a todos. O sea, lo porque tienes todo, ya te di todo, ahora úsalo, ¿sí? No úsalo en ti. Tú ya lo tienes, claro. Ya no lo necesitas. Entonces te lo tienes, pero lo tienes para los demás. Y ahí Luisa estaba inquieta porque no sabía cómo utilizar ese don, si fuera inútil, y le dice Jesús: no temas, el mismo donador te dará la gracia de no tener inútil el don que te ha dado. ¿Crees tú que yo te hago un don para hacerte daño? No, jamás. Este punto es otro punto que es también muy, muy interesante. Vivir en la divina voluntad no lo hemos entendido. No hemos comprendido qué quiere decir vivir inmersos y poseedores del infinito. Que es vivir unido a todo lo que Dios es, a ese acto único de Dios. En este momento nuestra humanidad queda totalmente extendida en lo infinito, y ahora se maneja con lo infinito, no con lo finito. Ahora traigo conmigo no solo mis obras, sino traigo las obras de Dios. Traigo conmigo todos los atributos de Dios. Traigo conmigo toda la felicidad que Dios es, que Dios contiene, la bienaventuranza que Dios contiene. Por lo tanto, traigo conmigo a todos los bienaventurados, a todos los ángeles, gozándose de lo que yo traigo. El cielo prácticamente ahora está en mí, lo traigo conmigo, porque estoy no sujeto, sino inmerso en ese infinito, y cada vez que me muevo, se mueve el infinito conmigo. Es increíble lo que estamos haciendo. No nos da nuestra mente para captar toda esa... Así es. Entonces, esta parte, ojalá y algún día la podamos tratar aquí en un tema, porque llegar a comprender que de ahora en adelante podemos entrar en ese ámbito. Como último, y abusando un poquito de su paciencia, el ejemplo que hablábamos del coche, ¿se acuerdan? O sea, nosotros nos medimos a nosotros mismos y sabemos por dónde podemos pasar. Sí. Tenemos noción de nuestra dimensión. La dimensión de nuestra ya la tenemos perfectamente medida, ¿sí? Entonces yo siento, en un momento dado, que puedo pasar por algún lado. Por lo tanto, yo tengo mis costumbres religiosas, mis costumbres con las cuales yo me acerco a Dios.
En el ejemplo del coche es cada vez, si yo compro un coche, la primera vez que lo uso, pierdo de vista la noción de mi dimensión y tengo que tomar la dimensión del coche. Entonces, cada vez que voy a pasar por un lugar estrecho, tengo que detenerme para ver, ¿sí? Para medir, porque no tengo todavía la costumbre. Poco a poco me voy acostumbrando y extiendo mi concepción de ser, la extiendo al coche. Si después me dan, no sé, un camión, otra vez vuelvo a tener lo mismo. Y ya no paso por donde pasaba antes. Ya no puedo pasar por ahí. Bueno, ahora en este momento me van a dar a Dios. Ese va a ser como mi vehículo, que me perdonen la forma de decirlo, pero es como mi vehículo. Entonces me vuelvo infinito y traigo conmigo, traigo a Dios o sea, mi vehículo sería Dios. Y voy caminando y voy obrando, pero con Dios en mí. Por lo tanto, ya no puedo pasar por donde pasaba antes. ¿Sí? Ya no puedo entrar en donde entraba antes. Ya no puedo tener las mismas costumbres de antes porque esto que traigo ya no me permite entrar. Y ahora todo lo tengo en mí. ¿Se entiende? Sí. Yo no. Bellísimo. Más o menos, pero... Es inmenso. Es inmenso. Así que bueno, esto es algo que debemos entender. Y eso se logra solamente llegando a nuestra nada. O sea, parece como contradictorio. En el momento que yo llego a mi nada es cuando puedo todo. Cuando Dios se puede depositar ahí. Así es. Cuando yo llego a mi nada es cuando este todo que es Dios se pone en mí. Y ahora pero yo soy el que sigue obrando. Entonces obro, pero obro con Dios. Sí. Inmenso. Amigos, muchísimas gracias. Elvi, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Elvi. Ale. Gracias, doctor. Gracias, Y Ale. nos oímos en el próximo Claro que programa sí. para terminar con esto y sobre todo ver esto que decíamos, ¿no? Claro. Gracias al De la Padre voluntad Dengo por humana. sus comentarios, Y sus gracias. bendiciones y gracias a todos los que Muchas gracias. nos escuchan en el mundo, en Argentina, en Estados Unidos. Muchísimas gracias.